Hola niños, ¿cómo están? Me da gusto estar en este momento con ustedes. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí para dar la clase del día de hoy. Pero primero, antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das este momento de poder aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú me des la sabiduría, Señor, y las palabras para que podamos entender y comprender esta clase del día de hoy. Bendice a cada niño, Señor, a cada una de sus familias, Señor. Cuídalos y bendícelos. Gracias, Padre, porque nos das este momento para darte gracias y alabarte, Padre. Pues te lo pedimos por tu nombre, bendito Jesús. Amén. Bueno, niños, en nuestra clase del día de hoy se titula La aflicción de su alma, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al capítulo 10, versículo 42. El Señor Jesús trabajó mucho en Capernaum. Allí predicó el Evangelio e hizo muchos milagros. Había trabajo urgente que hacer. Un día, cuando había mucho que hacer y el Señor Jesús ya había trabajado bastante, dos ciegos le dieron voces en medio de la calle. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos querían ser sanados, por lo cual insistían demasiado con el Señor Jesús. Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús no podía sanarlos si ellos no tenían fe, así que lo primero que hizo fue despertar en ellos la fe. A lo que ellos contestaron, sí, Señor, aunque sabían ellos que el Señor Jesús podía sanarlos, el Señor tocó sus ojos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Como era su costumbre, los tocó. Con ese gesto, él parecía compartir con ellos su sufrimiento y tomar sobre sí mismo el pecado del mundo, que es la fuente de todo sufrimiento. Sus ojos fueron abiertos y pudieron ver a aquel que había sido bueno con ellos. De inmediato el Señor Jesús les dijo, por favor, no vayan a decirle a nadie lo que acaba de pasar. Pero ellos, como salieron todos asombrados, empezaron a divulgar su fama por todas partes y se habían olvidado de lo que el Señor Jesús les había dicho. Después de esto, al Señor Jesús le llevaron a una persona muda. El Señor Jesús igual también lo mencionó, que si él no confiaba y no creía, no iba a pasar nada. Pero él también confió y tuvo fe en que el Señor Jesús le volvería a dar el habla. El Señor lo ayudó y toda la gente o la multitud que estaba alrededor quedó impresionada. Pero el milagro no tocó sus vidas, no tuvo significado para ellos. Y los fariseos lo calumniaron diciendo, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Lo que estaban diciendo era que Jesús trabajaba en sociedad con el diablo. Jesús estaba triste ante esta actitud de todas esas personas. El Señor Jesús estaba muy ocupado predicando y sanando enfermos, cosas que realizaba no solo en Capernaum, sino en toda Galilea. A medida que el Señor avanzaba en su trabajo, se daba cuenta cada vez más de la necesidad de las multitudes. Las vio como ovejas sin pastor, estaban esparcidas y heridas por las espinas del pecado. El Señor Jesús decidió nombrar discípulos para ser sus colaboradores. Les dio el poder para revelar la gracia, no solo predicando, sino también sanando a los enfermos. Debían salir de dos en dos. No a los paganos, sino por ahora al pueblo de Israel que estaba esparcido y completamente descarriado. Los discípulos
No debían preocuparse de llevar provisiones, porque los que aceptaran el Evangelio iban a cuidar de ellos. Los discípulos llevarían la paz del Señor a la casa que los recibiese. En caso contrario, su visita sería un juicio para cualquier casa o ciudad en que no los recibieran. En estos casos debían sacudir el polvo de sus pies al retirarse de esa casa. Esto era una señal que indicaba que nada tenía en común con tal lugar. Vemos pues que el Evangelio siempre levanta conflicto. El Evangelio trae paz o juicio. El Señor habló a menudo a sus discípulos acerca de su futuro llamamiento. Cuando predicaran el Evangelio en el mundo, no sería nada fácil. Serían como ovejas en medio de lobos. Serían perseguidos por donde fueran. A pesar de todo, ellos verían cómo la gracia iría dominando al mundo. No debían temer, sino que rendir sus propias vidas a la misma gracia que predicaban. Los discípulos no deberían temer a hombres que solo podían matar el cuerpo, pero que no podían hacer su vida eternamente infructuosa. Debían temer a Dios, que no solo destruye el cuerpo eternamente, sino también la vida, condenándola por la eternidad. Los discípulos debían empezar de inmediato con su trabajo. Aunque poco y nada habían aprendido del Señor todavía, aún después tampoco estarían totalmente preparados para su labor. Muy bien, niños, por hoy hemos terminado nuestra clase de hoy y nuestro versículo a memorizar se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 36, que dice: Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Lo repetimos nuevamente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Bueno, esto es todo por hoy. Que Dios los bendiga y espero verlos pronto. Hasta luego.